Contanos tu punto de vista y escribinos por WhatsApp 11 22 62 77 28. Más ágil, menos acartonada, más divertida, menos estructurada. Sónica Más. Siempre más de lo que te gusta. A partir de este momento, comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, ahora por streaming, en nuestra nueva casa, en Radio Sónica, en Sónica Más, dentro del grupo Sónica, en nuestra edición 224, en la sexta temporada de Segunda Convocatoria. Antes de empezar con el programa y la presentación de quienes están presentes aquí físicamente en el estudio y saludar a quienes están a la distancia, quiero hacer un pequeñísimo comentario personal, si me permiten. Es un minuto nada más. La verdad que tengo pocas ganas de hacer el programa, no por el temario, ni por ustedes, ni nada en particular, sino por la situación en que estamos pasando, ¿no es cierto? Estamos en la zona de Congreso y ver a la gente maltratada, que no puede acercarse a la casa del pueblo, a la casa de los representantes del pueblo, que para protestar tiene que tratar de eludir los golpes y la violencia institucional. La verdad que a más de 40 años de la reinstauración democrática da mucha pena, por lo menos particularmente me da mucha pena, y eso también quita un poco de ganas. Nosotros hablamos de derechos, somos abogados, tratamos temas que tienen que ver con nuestras especialidades, pero a veces decimos, ¿servirá todo esto que estamos haciendo en relación con la vida institucional de la Argentina? ¿No estaremos quizá un poco fuera de foco? Pero bueno, no nos queda otra, vamos a hacer el programa como siempre y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Primer saludo, como es habitual, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Breckman, que por suerte se está recuperando, no de la derrota del otro día, por supuesto, porque de eso quedó volteadísimo, pero se está recuperando en su salud. Le mandamos un fortísimo abrazo a Héctor. Saludamos también al doctor Gustavo Alejandro Griffi, que se va a tomar 2 semanas de vacaciones, así que por lo tanto no lo vamos a tener aquí en el programa. Vamos con los presentes y vamos por nuestros participantes especiales. Por un lado, la doctora Nelly Silvia Díaz. Nelly, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, como siempre, contenta de estar acá en el programa, así que, bueno, nada, no puedo pedir más allá de que adhiero a lo que dijiste en la presentación. Bueno, te agradezco. Otro participante especial que se une al Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al programa que hacemos aquí, a Segunda Convocatoria. Es un gusto para nosotros tenerlo a Juan Martín Luciano Tañón. Juan Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Para mí es un honor y un gusto compartir con Nelly, Jorge, Alfredo y todo el resto también. Bueno, así que muchas gracias. Muy bien, Juan Martín, tantas veces que nos invitaste a todos nosotros sí, a tus programas en esta misma emisora. Ahora te tenemos como coparticipante, como columnista, y a nosotros también nos enaltece. Abrazo también al doctor Hugo Leonidas Milione, que tuvo un problemita de último momento y no va a estar presente tampoco hoy en el programa, pero sí el hombre de los campos. Así es. El dueño de casi media Argentina. El doctor Alfredo. Un poquito más. Sí, me dedico a hacer macetas. Mayoría absoluta. El doctor Alfredo Eduardo Esgarilli. Alfredito, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Nelly? Hola. Juan, ¿cómo están? ¿Cómo me da un gusto estar con ustedes y adhiero absolutamente lo dicho al principio. Alfredito, sí. Medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. La página web www.forodeabogadosph.com.ar, el correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com, el Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Instagram Foro de Abogados PH y X @Foro de Abogados PH. Juan Martín, los contactos de la radio. Este programa se está transmitiendo en vivo y nos pueden ver en vivo a través de sonica.com.ar.
particularmente dentro de Sónica Más, ya que es un grupo, y nos pueden escribir al 11 22 62 7728 y después nos pueden ver obviamente la repetición del programa en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, también lo tienen en el canal o en la página web de la radio. Se repite los jueves de 1 a 2 de la mañana este programa, así que quienes no pudieron verlo en directo lo podrán hacer en ese horario, o si no en cualquier momento, porque buscan dentro del Grupo Sónica, en la página web del grupo, en nuestro programa, y lo van a encontrar, este como el anterior, ¿eh? Como dijimos, estamos en la emisión 224 en la 6ª temporada, es la segunda oportunidad que estamos aquí presentes en Sónica Más. Si quieren enterarse de todo lo que hacemos a través del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, y si además quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 18 a 19 horas, lo pueden hacer el fin de semana anterior a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, donde desarrollamos el temario que vamos a tratar aquí en vivo, así como cuando tenemos o contamos con invitado o invitada, como es en el caso del día de hoy. Todo esto se lo debemos, la cuestión de las redes sociales y la información que brindamos habitualmente, a nuestra community manager, la querida Morena Drago Hansen, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, Juan Martín, a quien lo saludamos, nuestro operador, vamos con lo nuestro. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Foro de Abogados de la Propiedad. El tema central en segunda convocatoria. Muy bien. Hoy vamos a hablar del contrato de compraventa inmobiliaria en la propiedad horizontal, tema que hemos tratado en otras oportunidades en nuestras temporadas anteriores, pero lo vamos a hacer con una particularidad muy especial. Vamos a hacer un desarrollo más extenso de la cuestión, más que nada porque entendemos que es como el puntapié inicial para el ingreso al sistema de propiedad horizontal. Por lo tanto, si te parece, Alfredo, nos comentas un poquito las características, las singularidades del contrato de compraventa inmobiliaria y a qué se denomina boleto de compraventa. Correcto. Bueno, en principio es un contrato preliminar que refiere a la transferencia de la posición contractual, ¿sí? Lo que implica, obviamente, como todo contrato, obligaciones mutuas, pero centralmente implica la obligación del vendedor de escriturar. Esta es la cuestión así, digamos, la obligación más importante. También, por supuesto, veremos después que hay obligaciones por parte del comprador, pero este es el elemento central. Bueno, por supuesto que puede haber, en la realidad se producen los boletos sucesivos, es decir, de distintos compradores. O sea, alguien compra a través de un boleto de compraventa inmobiliaria, pero no escritura, sino que cede el boleto. Cede el boleto, exactamente. Aquí, digamos, quien en definitiva va a ser quien escriture, es conveniente que tenga en su poder cada uno de estos boletos de compraventa, porque una cosa muy importante, que también después veremos por qué, es el tema de la fecha cierta. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a este tema? El código, ¿cómo lo define? Sí, en realidad no hay una definición precisa, porque no estamos hablando de dominio, estamos hablando del derecho a escriturar. Así que no transmite dominio, tiene que tener, creo que es un elemento central o una característica central, que es que el boleto de compraventa no transmite dominio. Y cuando hablamos de escritura pública, nos tendremos que dirigir al artículo 1017, donde nos refiere que deben ser otorgados por escritura pública
los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. Bueno, pues los contratos que tienen por objeto derechos dudosos, siempre referidos a inmuebles, y todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en la escritura pública y de los demás contratos que por acuerdo de parte de disposición de la ley deben ser otorgados en la escritura pública. Pero bueno, centralmente estamos hablando de la que refiere justamente a el boleto de compraventa. Otra de las características lo encontramos o de los elementos centrales, ¿no? Lo encontramos en el 1170, cuando dice que el derecho de comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido, si a. el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. Esto es lo que decíamos recién respecto de la conveniencia de tener siempre quiénes fueron cada uno de los que están interviniendo. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar, que el boleto tenga fecha cierta y que la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Muy bien. Obviamente que cuando hablamos de boleto estamos más bien hablando de posesoria, ¿no? Muy bien. Nelly, pasos previos a la compraventa. ¿Qué hacemos cuando vamos a firmar un boleto de compraventa, antes de firmar un boleto de compraventa inmobiliaria? Antes de firmar, bueno, suponiendo que uno fuera a ver un departamento que le gusta, más allá de que también debería ver respecto de la cosa que pretende comprar, un poco acerca de su calidad, los materiales con los que está ejecutada para no tener después sorpresas, un poco lo que hace el mantenimiento del inmueble, hablando siempre de propiedad horizontal, ¿no? Y básicamente asegurarse de que quien está apareciendo nos dice que es el dueño, efectivamente lo sea. ¿Y eso cómo se sabe? Y eso se sabe haciendo una consulta en el registro de la propiedad inmueble, que es el organismo creado en la Argentina, particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, el que está ahí en Venezuela entre Salta y Lima, a donde se inscriben todos los actos que tienen relación con la adquisición, modificación y extinción de derechos que tengan por objeto bienes inmuebles. O sea, uno le pregunta al registro, ¿quién es dueño, por ejemplo, no sé, de Venezuela 4342? Bueno, dicho de una manera muy rápida, ¿no? Y el registro nos responde. Bien, hacemos una reserva cuando intentamos acceder al bien inmueble que queremos, y si no, también podemos otorgar una seña, ¿no es cierto? Sí, correcto, que hay una diferencia importante. ¿Y qué es una seña? Y la seña, o como la define el código señal UARRAN, es una obligación mutua, digamos, establece una penalidad que no la tiene en principio la reserva, es algo que se estipule por contrario. En el caso de una reserva, si por alguna razón la operación no se realiza, ya sea porque en la propia reserva se estableció una condición que no se cumple, o bien porque sea una simple reserva, sin ninguna condición, la operación no se realiza, el dinero se devuelve. En el caso de la seña, establece una cláusula penal, digamos, y una penalidad que si alguna de las partes, si es el comprador quien desiste de la operación, perderá el dinero que puso, y si es el vendedor o la operación no se produce por responsabilidad del vendedor, deberá devolverla doblada, digamos. Doblada significa duplicada. Duplicada, correcto. Creo que es importante también que hay algo que no se cumple nunca, me he referido cuando recién estaba hablando en él, y es el tema del plano. Quizá no tanto en propiedad horizontal, salvo que sean PHs muy antiguos, pero sí en el caso de las casas, por ejemplo, ¿no? Porque después resulta que aparecen obras realizadas clandestinamente, agregadas, qué sé yo, y que no están en los planos. Entonces, para uno tener la certeza de no tener que tener algún tipo de sanción o determinación por parte, en el caso de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, es conveniente contar con los planos, ¿no?
Siendo las 18:17, con una temperatura de 29 grados, está caluroso hoy, con una sensación un poquito más baja de 27, le preguntamos al doctor Juan Martín Luciani Otaño, ¿la intermediación inmobiliaria y el derecho consumeril tienen algún tipo de conexión, de conectividad? ¿Funciona? Bueno, en mi opinión totalmente, sobre todo la parte de publicidad. Ajá. Como cualquier profesional, es responsable por la publicidad engañosa. Esto en el derecho inmobiliario se da mucho, que muchas veces muestran un folleto donde hay ciertas condiciones y cuando el adquirente va, esa promesa nunca aparece. Se discute obviamente hoy en día mucho lo que estaban charlando recién, la diferencia cuando el inmobiliario hace una reserva, porque en la operatoria es más fácil hacer la reserva y retiene sus comisiones. Hubo un fallo hace poco sobre eso, a diferencia de la seña o de boleto de compra-venta, obviamente, que ahí sí ya tendría derecho. Pero puntualmente en lo que es la profesión, sí, es derecho consumeril y está contemplado dentro de al ser una profesión universitaria, la del corretaje, lo que aplica estaría excluido de defensa al consumidor, pero lo que es la parte de la publicidad la incluye. La incluye. Nelly, contanos un poquito. Título, modo, ¿qué es eso? La manera de adquirir derechos reales en el derecho argentino, cuando hablamos de transmisión entre personas vivas, porque si la transmisión se operara por causa de muerte del dueño de una casa, por ejemplo, ya estaríamos dentro del campo del derecho sucesorio. La manera, reitero, de adquirir el derecho entre vivos tiene en el derecho argentino una especie de doble condición, que se llama, o llamamos nosotros, título y modo. El título es el acto jurídico por el cual, llevado adelante de la manera y con las formalidades que la ley dice, y cumpliéndose como la ley dice, ese título que sería la causa por, digamos, que opera como soporte para que uno diga, adquirí el departamento. En un caso, por ejemplo, la compraventa. Llevada adelante, dejemos de lado el boleto, con las formalidades que el código establece, entre ellos la escritura pública. Y no solo el título, sino que el derecho argentino exige lo que se llama modo, que son una serie de conductas o actitudes que pueden ser diferentes de acuerdo con que sea lo que uno esté adquiriendo, por ejemplo, un inmueble o una cosa mueble. En todo caso, por ejemplo, en el caso del inmueble, lo que se llama la entrega de la tradición posesoria, que sería cuando uno, está en la escribanía, contento, feliz, que hizo el escritor y dice, dale las llaves a la señora que acaba de comprar el departamento. O sea, la entrega, digamos, de lo que es la posesión de la cosa que acabamos de adquirir. Eso en los inmuebles debe cumplirse necesariamente. Y después aparece otra cuestión que tiene que ver con la publicidad, que sería la inscripción, en el caso del inmueble, de, como hablábamos hace unos minutos, en el registro de la propiedad inmueble, de ese acto jurídico que sería la compraventa inmobiliaria, que no hace a la adquisición de la propiedad, pero que vuelve oponible a terceros el derecho que acabamos de adquirir. Esa publicidad registral tiene un efecto llamado declarativo, pero no constitutivo. Bueno, hagamos la diferencia. Veamos cuál es la diferencia. Bueno, veamos cuál es la diferencia. La diferencia está en que la transmisión de la propiedad se opera con el título y modo. Por ejemplo, vas a la escribanía, suscribís la escritura traslativa de dominio en la compraventa, te entregan las llaves, te dan la posesión. Hasta ahí, título y modo que el derecho argentino exige para adquirir, por ejemplo, el derecho de propiedad. Correcto. Ahora bien, para que ese acto que ha ocurrido, digamos, entre las cuatro paredes de una oficina, se vuelva oponible a terceros, entonces es necesario, tratándose de inmuebles,
a inscribir esa compraventa que se ha operado en el registro de la propiedad inmueble. Juan Martín, recién estábamos hablando del registro inmobiliario, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay resoluciones, disposiciones, algún comentario con respecto a eso? Sí, justo a fines del año pasado, octubre, más o menos, tanto en el registro de propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires salieron disposiciones respecto a la inscripción de estos boletos de compraventa. Incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo una disposición en particular que habla de las hipotecas divisibles. Con lo cual es un gran avance, porque antes había boletos por todos lados y no figuraban en ningún lado. Ahora hay requisitos para la inscripción, sobre todo notariales, pero tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, ya a partir del año pasado se han habilitado las inscripciones. Muy bien. A título informativo, el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, vean, si les parece, lo buscan en internet, es muy sencillo. Las disposiciones 9, 10 y 11 y 14 en la capital federal, y las disposiciones técnicas 10/2025 y la disposición 11/2025 también aquí en la capital federal. Juan, ¿tiene derechos el adquirente, digamos, el poseedor sin escritura, aquel que adquiere, como bien decíamos recién, un inmueble, pero todavía no es el titular dominial? ¿Tiene derecho frente a terceros, ya sea vecinos, en el caso de la propiedad horizontal, administrador, en la asamblea? ¿Qué pasa con todo eso? Es un tema muy interesante cuando se da en la práctica en una asamblea. Ya sea que te cae un poseedor con boleto de compraventa o un poseedor hereditario, digamos, o sea, con declaratoria y todo. Hay dos partes de biblioteca. Hay una parte que dice que de manera restrictiva solamente es propietario aquel que está inscripto como tal en el registro de propiedad inmueble, y una concepción más amplia que se puede equiparar, al menos a mi entender, que si de la misma forma se debe expensas no solamente el propietario, sino también cualquier poseedor a cualquier título, si es deudor, si tiene obligaciones, también podría tener algunos derechos. Además del propietario, un poseedor a cualquier título, obviamente hablando de estos casos. Tiene obligaciones. Tiene obligaciones, pero también se podría decir, si tiene obligación, si debe las expensas, Sí. y se le es extensible la obligación, podríamos decir entonces que también tiene derechos. ¿Pero podría, por ejemplo, votar la reforma del reglamento? La reforma del reglamento, yo creo que no. Sí digamos, votos más suaves, digamos. Renovación de un mandato, de Tienen más administrador. cotidianas. Claro, no alcanza. tanto tan fundamentales como, por ejemplo, la modificación de reglamento, más allá de que... Sí, cláusulas reglamentarias o cláusulas estatutarias. Cláusulas estatutarias no podrían. O sea, la reforma de cláusula estatutaria estaría vedado para el poseedor o el adquirente con título, con justo título. En realidad, yo creo que, digamos, si nos remitimos al texto frío de la ley, el 2058, el 2062 y el 2063, siempre habla de propietarios. Ahora, esto lo El charlamos. 2050 habla también de otra cosa. Sí, es verdad. Claro, porque es la obligación. Pero, no, ¿qué quiero decir con esto? Que en muchos desarrollos modernos, en la ciudad de Buenos Aires especialmente, y por distintas razones que el desarrollador le echa la culpa a la ciudad, qué sé yo, y la ciudad dice que en realidad la culpa es de los desarrolladores, es el huevo o la gallina. Lo cierto es que se demoran muchísimo las inscripciones de los registros, de los reglamentos de propiedad horizontal. Por lo tanto, ya sabemos que propiedad horizontal nace en el preciso momento que está inscripto. El otorgamiento del reglamento. Exactamente. Antes de eso habrá consorcio, pero será un consorcio de hecho. Y entonces, ¿qué hacemos cuando hay un reglamento de propiedad recientemente inscripto, pero hay gente que está con con boleto de compraventa y acta de posesión de hace 1, 2, 3 años? Claro. ¿Le podemos prohibir que participe de la asamblea? A mí me parece que sería un excesivo rigorismo formal, y que en esos casos particularmente. Ahora, si ya está normalizado, si ya el consorcio tiene años funcionando, me parece que ahí sí hay que acotarlo al tema del propietario, porque si no también vendría el inquilino, el ocupante también podría participar. ¿Tu opinión? ¿El inquilino no sería un tenedor? Más que un poseedor. Por eso. Sí, claro. O sea, claro. una cosa sería el poseedor capaz
que ya tiene, digamos... No, pero los el del inquilinos boleto. quieren participar de la asamblea. Sí, pero digo... Se le tiene que decir Pero que está no. más restringida su Pero- participación, sí, por ¿cierto? supuesto, por supuesto. Obviamente, Claro no que tienen sí. el mismo interés que un No, propietario. tal cual. Ujú. A veces son De contradictorios. todas, incluso. de todas maneras, a mí, si hay algo que me fascina de la propiedad horizontal, es cómo termina echando por tierra otros principios jurídicos para los derechos reales en general, para los derechos personales en particular, porque uno dice, bueno, ¿por qué no le vamos a dar derecho de quizás de participar en una asamblea a alguien a quien lo estamos cargando con la obligación de pagar Sí, expensas? tal cual. sí. Está bien, eso es cierto. Uno después verá qué opinión o qué posición toma. No sé, hay un abanico de posibilidades para analizar. Pero también es cierto que hay un artículo del mismo código que obliga a quienes son ocupantes, o sea, a quienes no son propietarios, a respetar el destino que tienen las unidades, a no introducir, digamos, sustancias explosivas. Bueno, o sea, con esto lo que quiero decir es que la propiedad horizontal tiene una serie de matices que hacen que uno tenga que apartarse un poco de las generales de la ley normalmente. No vamos a venir a decir quizás que porque los obligamos a pagar las expensas, también tengamos que entender que existe el voto en las asambleas. ¿Por qué? Porque también estamos cargando a quien no es propietario con otras obligaciones y no por eso estamos pensando en darles nada. Así que creo que debemos mirarla en esa singularidad, yo diría fascinante que tiene Sí, como es derecho la cierto. propiedad horizontal, ¿no? Juan, obligación de escriturar. ¿Quién tiene la obligación? ¿De quién es la obligación? ¿De ambas partes? ¿Del comprador, del vendedor? En el boleto de compraventa, quien tiene que escriturar es el vendedor. O sea, igual puedo decir algo del anterior, del tema anterior, porque me quedó. Esto que me fascina. Me quedó algo en el tintero. Sí, digo. es lo que me fascina de a esto. mí también. Es lo que me fascina de esto y ojalá no pensemos igual. Yo vine acá a aprender, así que. Está claro Te desarrollar. equivocaste de lugar, pero no importa. Está claro Tenía que decirlo. desarrollar que son tres derechos diferentes, ¿no? Una cosa es el derecho a participar, o sea, estar presente. Otra cosa es el derecho a voz. A votar. Y otra cosa es el derecho a voto. Ujú. O sea, y en definitiva, cuando hay grises, la asamblea tiene autonomía. Siempre y cuando no contradiga lo de una norma superior, puede decir que tal persona puede estar presente, hasta incluso puede tener derecho a voz. Discutiremos sí del derecho a voto, obviamente que si es algo que lo puede resolver el 20-60 con mayoría absoluta, en principio podría resolverlo. Ahora, si es una mayoría agravada, la situación sería otra. Digamos. Sería otro. Perdón, me quedo. Está bien. Igual nada, en mi opinión. Obligación de Cada uno. escriturar, en una línea entonces. Ambas partes o el vendedor. Como bien dijo Alfredo, la principal obligación que establece el boleto compra-venta es escriturar Por parte del vendedor. por parte del ¿Y vendedor. qué pasa si el vendedor no quiere escriturar? Dilata la escrituración. Juicio de escrituración Juicio por parte del comprador. por parte del comprador. Bien. ¿Qué significa Sí. eso de juicio de escrituración? Bueno, sí, es una acción específica y concreta, porque si no la persona no quedaría en una situación de indefensión absoluta, ¿no? Ajá. Contra cualquier circunstancia que pueda darse. Resulta favorable. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el juez? ¿Qué dice el juez? O escritura del juez. ¿Escritura del juez? Sí. Da la orden de escritura. Obviamente lo va a hacer a través de un escribano, pero, Sí. pero no es necesario. Pero la orden la da el juez. Pero la orden la va a dar el juez. Suplanta en este caso al titular dominial, digamos. ¿Antecedentes jurisprudenciales algo? Sí, hay algo, pero si vos me permitís, Jorge, brevemente, muy brevemente, Estamos un porque poquito pasado del tiempo. Dale. sí, ya lo sé, pero no, Nelly habló de la oponibilidad en El un efecto momento. Erga-Omnes. Exactamente, pero es muy importante en este caso el 1171, que es la oponibilidad del boleto, ¿sí? Y que dice que esto es importante para la gente que compra y en las condiciones que compra, ¿no? Porque en caso de concurso o quiebra, ¿qué pasa? Si Claro. quiebra el vendedor o se concursa el vendedor. Los boletos de compra-venta de inmuebles de fecha cierta, otorgados a favor de adquirientes de buena fe, son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo de precio. ¿Algún fallito? Sí, cómo no. ¿Cuántos hay? Vamos con uno. Vamos con uno, bueno, vamos con alguno. alguno. Cámara Nacional de Operaciones en lo Civil, Sala C,
y el AP Romina contra y el AP Patricia, 2 hermanitas que se pelearon sobre la resolución del contrato del 15 del 12 del 21. Esta es una compraventa y quien se nega con un problema, digamos, de que no se podía escriturar y que había obligación, obviamente, como decíamos antes, de hacer de ambas partes. La parte compradora, la parte vendedora quería la resolución del contrato. Y bueno, la justicia no le dio la razón, planteando que procede el rechazo a la demanda de resolución del contrato de compra-venta inmobiliaria, dado que la demandada realizó todos los trámites necesarios para poder efectuar la escritura. Siempre manifestó la voluntad de cancelar el saldo. Las actuaciones llevadas a cabo por la emplazada resultan relevantes a fin de valorar que no procuraba eludir el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué pasó acá? Digamos, la vendedora, en este caso la hermana, decía que la otra parte no había cumplido la parte del pago del precio. En realidad no se lo quería recibir para no escriturar. 18:33. Vamos al marketing inmobiliario en una línea. ¿Qué es el flipping inmobiliario? Ay, del flipping inmobiliario. A mí me encantó cuando vi el nombre, porque resulta que desde que yo soy chica, que se sabe que hay gente, que se sabe que hay gente que compra, por ejemplo, casas o departamentos, sobre todo en PH de pocas unidades, y los refacciona, los embellece. Algunas veces, lamentablemente, los modifica, lo que después puede llegar a generar conflictos en la propiedad horizontal. Y después lo vuelve a poner a la venta, obviamente con un precio acrecentado en función de ese embellecimiento y ese mejoramiento. Eso era una cosa que se usaba, se ha usado, no sé, desde que yo tengo uso de razón. Depende un poco también de las etapas por las que va pasando la Argentina y las posibilidades de respuesta del mercado inmobiliario. Ahora, hay algo que a mí me hace ruido con esto del flipping, ¿no? Porque antes vos comprabas el departamento, en general entrabas, pelabas el comedor, no tanto la cocina, el baño, hacías a nuevo. Ahora que el Código Civil y Comercial de la Nación dice que las cañerías son todas comunes y que efectivamente hay una serie de cosas y elementos que están adentro de mi departamento, que por más que estén adentro no me corresponden en propiedad. Lo del flipping me hace un poco de ruido a mí, en esto de entrar, hago todo, rompo todo. Puede ser que mejore, que embellezca todo, no digo que no. Pero ahí hay una obligación también de informar. Los llamados avisos de obra, los permisos de obra, que el aviso es tan poquito, digamos, tan superficial lo que se le hace, que no creo que el que compra en esas condiciones para revender mejorándolo tendrá que ir al aviso de obra. Creo que se sigue haciendo como si nada ocurriera, ¿no? Pero las cosas han cambiado desde el punto de vista del derecho. Y me parece que eso a la larga puede llegar a traer algún tipo de inconveniente cuando lo que se tocan son cañerías comunes después y hay algún tipo de daño, ¿no? Estamos pasados de tiempo en esta primera parte de nuestro programa, por lo tanto, antes de la pausa, les decimos que vamos a continuar en la segunda parte con este tema, con una entrevistada especial. Así que, por lo tanto, Juan, todo tuyo. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Escuchamos un pasaje de El Lago de los Cisnes con música de Piotr Tchaikovsky, coreografía de Raúl Candal. El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas ballet estructurado en 4 actos que fue encargado por el Teatro Bolshoi en el año 1875 y se estrenó en 1877. La música fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky, se trata de su opus 20 y es el primero de sus ballets. En la producción original la coreografía fue creada por Juliette Ressinger. El libreto se cree que fue escrito por el director teatral Vladimir Petrovich Vigevich y el bailarín Vasily Gelser, basándose en un cuento alemán que, bueno, difícil en mi alemán, es Der Räuberscheller, el velo robado, de Johann Karl August Musas. ¿Por qué el Lago de los Cisnes? Porque el Teatro Colón inaugura su temporada de ballet precisamente mañana. Seguirán las funciones el 13, el 14, el 17, el 18, el 19 y el 21 del corriente mes a las 20 horas con el estreno de El Lago de los Cisnes con coreografía del Ballet Estable del Teatro con Julio Boca como director. Es la misma versión que se hizo cuando Julio Boca se despidió en diciembre del año 2007 en el Luna Park en Buenos Aires. Es la reposición que se hizo de la versión del año 2023 en el Teatro Colón, con dirección musical de Jonathan McPhee, diseño de sonografía de Cristian Prego y diseño de vestuario de Aníbal Lápiz. Como nota de color, María Elena Núñez, la gran bailarina argentina con éxito internacional, va a participar de 2 de las funciones del Lago de los Cisnes. Ayer se pusieron en venta esas funciones y en 20 minutos se agotaron las localidades. Me imagino, claro. La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, no se olviden que nos pueden seguir a través de la app de Sónica Más y se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de comentario, sugerencia, aporte, consulta al 11 22 62 77 28. Estamos en vivo como siempre de 18 a 19 aquí en Sónica Más dentro del grupo Sónica. Nuestra entrevistada de hoy es una amiga, una eximia conocedora de la propiedad horizontal y nos va a ilustrar un poco más sobre este tema. Es la doctora María Elena de Sages, que además de abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires, es docente en la materia de Derechos Reales en la UBA, en la UAI y en la Universidad de Palermo. Es diplomada también en propiedad horizontal. Bueno, tiene un largo currículum. María Elena, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, un poquito levantamos el retorno, le pedimos a Juan Martín que lo haga. ¿Vos nos escuchás bien? Yo los escucho perfecto. Bueno, ahora te queremos escuchar a vos. ¿Qué podemos decir de la compraventa inmobiliaria? Bueno, hay un montón para hablar de este tema. Estaba escuchándolos un poquito cuando estaban recién hablando de estos temas. Bueno, para empezar, primero quiero saludarlos porque son todos colegas y amigos que nos conocemos hace muchos años. Así que con todos los que están ahí. Así que bueno. Ténganme paciencia si algo no lo sé o si algo no sé, no lo sé explicar bien. Por la amistad que sea. Directamente. Ahí está, me eliminan. Bueno, ¿qué puedo decir de la adquisición? ¿Querés que hablemos un poquito? Sí, claro, exactamente. Bueno, soy titular del derecho real de propiedad horizontal o también de dominio, lo traspolamos a cualquier derecho real que sea, cuando tengo título suficiente y modo suficiente. Eso ya creo que lo venía diciendo Nelly hace un ratito. Para esto nos agarramos de varios artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, 1892, ¿sí? Bueno, es claro que necesitamos el título suficiente, que es ese título idóneo, que es un acto jurídico que reviste las formas, que depende del caso, y como yo siempre digo, en materia de derechos reales es esencial que pensemos cuando vamos a explicar algo, cuando vamos a pensar algo, de qué objeto nos estamos refiriendo, porque no es lo mismo para adquirir una cartera en el shopping que adquirir un inmueble o adquirir un buque, ¿sí? En materia inmobiliaria, que es lo que la cartera que el departamento, pero sí, sí, depende de qué cartera.
Bueno, si hablamos de inmuebles, que es lo que nos importa a nosotros, es indispensable la forma específica que reviste la formalidad específica del instrumento por escritura pública. Para eso tenemos que agarrarnos del 1017, inciso A, de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Si todo esto ustedes ya lo dijeron, yo siento que estoy copiándome de lo que estuvieron diciendo antes. Entonces, ahí vamos con el tema del boleto. ¿Qué pasa? Que ahí hay a veces confusión y la gente a veces considera que es la dueña, con todas las letras, mayúscula y negrita, cuando tiene un boleto de compra-venta y tiene posesión. Bueno, yo no quiero traer malas noticias, pero tenemos que ser claros. Ahí usted, señora, no es la titular del derecho real de propiedad horizontal del departamento, o si estamos hablando de una casa, del dominio. ¿Por qué? Porque le falta el requisito esencial, que es, primero, la escritura pública, ¿sí? Es bastante hoy pacífica la doctrina al decir que la naturaleza jurídica del boleto de compraventa es un contrato. Sí, no hay dudas. Antes se peleaba la doctrina si era un contrato preliminar o no. Ahora dicen, sí, es un contrato, pero es un contrato que tiene como objetivo una obligación de hacer, ¿sí? Hacer la escritura. Eso por un lado, además de entregar la cosa, ¿no? Por supuesto, estoy pensándolo desde la óptica del vendedor. Si lo pienso desde la óptica del comprador, el boleto de compraventa tiene que pagar el precio, por supuesto. Entonces, el boleto de compra-venta no reúne claramente los requisitos para hacer un título suficiente. Y se los hago más mala noticia todavía. Ni siquiera reúne los requisitos para hacer un justo título, ¿sí? Y acá, si quieren, no sé cómo estamos de tiempo, el justo título es aquel que dice el 1902. El justo título para la prescripción adquisitiva breve es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz y no está legitimado el efecto. Entonces, no es fíjense, si comparamos lo que conocemos por boleto de compra-venta, ese contrato que tiene como finalidad la obligación de hacer la escritura y que está transmitiéndole un derecho personal, es muy distinto a este justo título que sirve para la prescripción breve. ¿Por qué? Porque el justo título que dice el 1902 tiene las formas exigidas y, como les mencionaba recién, para materia inmobiliaria la forma exigida es la escritura pública. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Mariana, nuestra audiencia es amplia, por supuesto, copropietarios, inquilinos, administradores, colegas de otras, por dicho, profesionales de otras disciplinas. Hablaste de prescripción breve y ya entraste en otro tema. Me metí en un lío, ¿no? No. Hacemos la aclaración a la audiencia. ¿Qué es prescripción breve o plazo breve, prescripción larga? Claro, la prescripción breve es la que exige nuestro Código Civil y Comercial en el 1898, que es justo título, buena fe más 10 años de posesión, para poder adquirir bajo esta figura que se llama prescripción adquisitiva breve. Es un modo distinto de adquirir los derechos reales que se ejercen por la posesión. Otro modo es el título y el modo suficiente, que es el modo normal, ¿no? La tradición traslativa. Otro distinto, son distintos. La doctrina sostiene por lo general mayoritaria que la prescripción adquisitiva es un modo distinto y además si es la larga, que son 20 años, y ahí no necesito tener justo título, ahí la doctrina mayoritaria sostiene que es un modo originario. En cambio, cuando hablamos de tradición traslativa, es un modo derivado. Un sujeto te transmite a través de ese título suficiente y ese modo suficiente. Correcto. El doctor Alfredo Esgarila te quiere hacer una consulta. Hola, Mariana, dale, por favor. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, muy bien. Sí, así 48 horas más o menos. Más o menos. Un tema que estuvimos conversando hace un rato es el tema de qué pasa con el poseedor con boleto de compraventa, qué trato se le da con respecto de la asamblea, ¿no? Charlábamos hace un rato sobre ese tema. No sé qué opinás vos sobre este tema, ¿no?
Bueno, a mí me gustó un poco, yo siempre, viste, soy del fan de Nelly Díaz, sigo siendo fan de Nelly. Me gustó mucho lo que dijiste, Nelly, de eso que dijiste que, bueno, está bien, es muy interesante decir, bueno, ponerle, como tiene obligaciones el poseedor por cualquier título, ponerle también los derechos, pero no lo dice el artículo. Y es como, yo entendí esto, ¿no? Es como esforzarlo demasiado. Por ahí soy muy rigurosa, pero el 2058, que vos mencionabas, Alfredo, hace un rato, que habla de las atribuciones de la asamblea, habla todo el tiempo del propietario. Soy partidaria de que se modifique, me encantaría que se modifique. Sí, lo que ustedes dicen sería muy interesante que así como a los obligados al pago de expensas incluye el 2050 que mencionaban, a los poseedores por cualquier título, también sería interesante que manifieste que esos mismos podrían votar en asamblea. Pero no estoy convencida que el código lo habilite. Por supuesto que yo no tengo la última palabra la tiene un juez. Por supuesto. ¿No es cierto? Bueno, ahora Juan Martín Luciano Tano te quiere hacer otra consulta, Marianela. Dale. No, en realidad más que una consulta la quería saludar. Bueno. Porque es, ¿Cómo andas, Juan tenía Martín? ganas de saludarla a la gran después, profesora. fuera del estudio. Un saludo. ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo ¿Ninguna estás? consulta? Saludarla. ¿Todo claro, Alfredo? ¿Cómo estás? Clarísimo. Bueno, Sí, Marianela, no te vamos a molestar más entonces. Te vamos a agradecer como siempre tu participación en nuestro programa. No es la primera vez que estás aquí, ya en esta sexta temporada te tenemos nuevamente. Te agradecemos que pases una muy linda tarde-noche de miércoles de febrero. Muchas gracias, felicitaciones por el programa, felicitaciones a todos los que están en la mesa y un abrazo y nos vemos pronto. Chau, hasta luego. Chao, Gracias. Marianela, hasta luego. Las novedades en segunda convocatoria. Hablando de disposiciones, precisamente en el registro de la propiedad inmueble de la capital federal, hubo dos muy recientes, de fecha 9 de febrero del corriente. Por la 1-2026, solo se aplicará a la inscripción de documentos judiciales o notariales que instrumenten partición de bienes inmuebles en los supuestos de sucesiones encadenadas y cuando en los mismos hubieran participado herederos o cesionarios de un heredero fallecido durante la tramitación del sucesorio. En el artículo 2 de esta disposición número 1/2026 se establece sobre el documento registrable, y esto es interesante tenerlo en cuenta. En estos supuestos será motivo de calificación registral que el documento judicial o notarial portante de la partición, además de los requisitos generales exigidos por la normativa vigente, se cumpla con los siguientes. Por un lado, la relación o transcripción de la declaratoria de herederos o el auto que apruebe el testamento de todas las sucesiones. 2, la legitimación de todos los otorgantes de la partición, incluyendo a los sucesores y o cesionarios del heredero, decíamos, por otro lado, se tratará de una partición judicial o mixta, la respectiva orden de inscripción dictada en el proceso sucesorio principal. En el cuarto punto del artículo 2 de la disposición 1 del registro de la propiedad inmueble de la capital federal, se dice que si se tratara de una partición privada, que es otra forma de dividir el dominio, instrumentada mediante escritura pública, el cumplimiento de la disposición técnico registral 15/2024 con relación al proceso sucesorio principal. Esto rige a partir de su publicación en el boletín oficial, es decir, a partir del 9 de febrero. Y por la disposición 2 del corriente, se determina que cuando el DEOX, es decir, la comunicación al organismo externo, así se denomina DEOX, recibido carezca de firma electrónica válida, presente, certificado digital, no verificable, o el documento no permita confirmarla o confirmar la identidad, integridad o vigencia del firmante, deberá considerarse como DEOX inválido. Atención a esto, especialmente para los escribanos, y no será curso al trámite solicitado. Disculpa, para nosotros los abogados también, porque la primera parte habla de medidas de inscripción cautelares y habla también de inhibiciones, que a nosotros los juicios esas cosas nos encantan, ¿no? En el artículo 2 se dispone que los supuestos del artículo anterior, los plazos registrales comenzarán a correr únicamente una vez que se remita un nuevo DEOX,
que cumpla con los requisitos de firma electrónica válida y verificable. Después vamos a explicar un poquito qué es esto de firma electrónica para diferenciarla de la firma digital, ¿no? Una cosa, Artículo disculpa, 288. la cuestión de los plazos me parece que no podemos dejarla pasar, porque vos metés un DEOX que el registro te lo rechaza y atrás entra una medida cautelar o un embargo que entra por otro lado y entró. Entró porque antes los que el plazos del registro se rigen con el DEOX válido, no con el inválido. Correcto. Eso es fundamental. En los casos de invalidez detectada, el Departamento de Prioridades del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, ingresos, salidas de documentos y resguardo de datos, que se llama libro diario, deberá remitir al organismo oficiante la nota institucional de rechazo, indicando que únicamente será considerada válida la firma electrónica incorporada en el DEOX generado por el sistema y que la documentación firmada previamente adjunta no suple dicho requisito. Asimismo, se aprueba el instructivo estándar para la emisión de DEOX, que esto viene a través de un anexo de esta resolución, lo pueden ver por internet, de la resolución 2/2026 del RPI de la Capital Federal, que forma parte integrante de la presente disposición que estamos comentando, el cual deberá adjuntarse a las comunicaciones de rechazo a fin de facilitar la correcta emisión de los documentos. Esta disposición también entró en vigencia a partir del día de su publicación, es decir, el 9 de febrero del año 2026, es muy reciente. Claro. ¿Alguna otra antecedente jurisprudencial, doctor Sí, Garillia? cómo no. Acá tenemos algo de la Sala D, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, del 23 del 8 del 23. Acá también era una demanda por cumplimiento de contrato de compraventa. Se trataba de una sucesión en la que los herederos no tramitaron la sucesión de la madre, y la madre había firmado un boleto de compraventa. Obviamente esto termina en los tribunales y el juez, la Cámara, mejor dicho, dice que la obligación de escriturar emergente de un boleto de compraventa es indivisible. Artículos 680, 988 y concordantes. En el caso que sean varios los compradores o los vendedores, todos ellos deben concurrir a suscribir la escritura pública ante el escribano correspondiente. Sin la asistencia de todos ellos, el acto no podrá concretarse. No es posible fraccionar el cumplimiento. Se produce como consecuencia de la naturaleza de la obligación. La concentración de los efectos del vínculo y el cumplimiento debe ser exigido en el aspecto activo y satisfecho en el aspecto pasivo por entero. La parte demandada no se encontraba en condiciones de otorgar la escritura relativa de dominio a la fecha convenida, y que pese a obtener una prórroga para ello con determinación de un nuevo plazo holgado y razonable, tampoco llevó adelante la conducta necesaria para asegurar las posibilidades de satisfacción de las obligaciones a su cargo, sino que debió la propia demandante en este proceso presentarse a impulsar el trámite del sucesorio de la madre, de la señora W., en el que aún hoy no se cuenta con orden de inscripción u autorización para el tracto abreviado. ¿Algo más? Sí, cómo no. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Matanza, Sala I, CAR contra EGFA sobre escrituración del 26 del 12 del 23. Acá también había una demanda por escrituración y en subsidio por resolución de boletos de compra-venta de inmueble, con más daños y perjuicios. Venta de cosa ajena. La obligación de escriturar es recíproca y en consecuencia ambas partes deben cooperar mediante la distribución de actividades, algunas de ellas muy trascendentes y otras que tal vez pudieran ser consideradas subalternas, contribuyen también al éxito de la escrituración. El principio de buena fe debe observarse en el intenso caudal de las obligaciones pendientes. Al no revestir formalmente el demandado el carácter de titular de dominio, cabe inferir que estamos ante un supuesto de venta de cosa ajena, o al menos frente a una situación donde nada permite vislumbrar a esta altura del debate que la escrituración sea de cumplimiento imposible. La problemática del caso se vincula con la promesa de venta de cosa ajena, situación particular que ha dado soluciones prácticas y un criterio ya elaborado sobre la determinación subsidiaria de los daños perjuicios en el ámbito de la ejecución de sentencia. Etapa del proceso donde podría entonces. Acá esto sucedió que en primera instancia se resolvió el contrato, pero acá la Cámara dice, no, vamos a esperar
a que pueda darse cumplimiento. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Bueno, no nos queda tiempo para el consultorio, como siempre, lamentablemente no llegamos a ese punto, pero antes de ir cerrando, conclusiones. Juan. Yo vuelvo a agradecer esta invitación, estoy muy contento de estar acá con todos ustedes y con Marianela, que también la pude escuchar, así que un placer. Nelly, ¿algún comentario? De lo que hablamos, tener en cuenta siempre que estamos hablando de un derecho de propiedad, de un derecho real, que tiene la rigidez de los derechos reales, que tiene esa característica el derecho argentino. Así que a veces las cosas no son quizás como uno quiere, sino como el código dice que son. Bien. Alfredito. Sí, muy útil este tema porque justamente me tengo que ir a comprar unos campos al sur, así que voy a tener mucho cuidado con el tema del boleto. Está bárbaro lo tuyo. 18:59, nos tenemos que ir, nos vamos a despedir hasta la semana que viene, como siempre en vivo, próxima. Aquí de 18 a 19 por el streaming de Sónica Más, dentro del grupo Sónica, que es líder en medios digitales en la Argentina. Agradecimiento a Juan Martín en los controles, a las autoridades de la radio y por supuesto nos reencontramos el miércoles que viene cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta aquí fue Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Nos reencontramos la próxima semana.